La casa de doña Clarice olía a lavanda y a tiempo guardado. Era una casa que parecía respirar a través de las cortinas de encaje, subiendo y bajando con el viento que venía del jardín. Pero para Clarice, el aire era pesado. Desde que el reloj de pared, aquel de madera oscura que su marido Alberto tanto amaba, se detuvo el martes pasado, el silencio se había convertido en un inquilino indeseado. A los 75 años, Clarice sabía que el cuerpo era una máquina que reclamaba por el uso. Sus manos, que durante décadas habían guiado sedas y linos bajo la aguja veloz de la Singer de pedal, ahora parecían cargar el peso de piedras invisibles. La artritis no era solo un dolor, era una ladrona que le robaba el propósito. «Sí, Alberto», murmuró ella hacia el sillón vacío frente a ella. «Creo que hoy las tijeras descansan para siempre». Miró la cesta de mimbre rebosante de retazos coloridos. Había allí pedazos de un vestido de bautizo, una esquina de cortina de una casa que ya no existía y un satén azul que había sobrado del baile de debutante de la nieta, que ahora vivía en otro país y apenas enviaba mensajes. Para Clarice, aquellos retazos no eran basura. Eran lo que quedaba de la memoria del mundo. Se levantó con dificultad, sintiendo la protesta de la rodilla, y fue hasta la ventana de la cocina. Afuera, el atardecer pintaba el cielo de un rosa melancólico, el color exacto de las camelias que solía plantar. Fue entonces cuando lo vio. Sentado sobre el muro de piedras, con la elegancia de un rey en el exilio, estaba un gato. No era un gato de raza, de esos que parecen hechos de porcelana. Era un mestizo de pelaje amarillo intenso, como el trigo bajo el sol del mediodía. Sus ojos, grandes y de un miel profundo, no desviaron la mirada cuando Clarice se acercó al vidrio. Parecía estar esperándola. «¿Qué quieres, pobrecito?», preguntó ella con la voz saliendo un poco ronca por la falta de uso. «No tengo ni un platillo de leche sobrante». El gato no maulló. Simplemente inclinó la cabeza, saltó del muro con una ligereza sobrenatural y caminó hasta la puerta trasera. Allí se sentó y empezó a lamerse la pata, como si ya fuera el dueño del porche. Clarice dudó. Siempre había sido una mujer de órdenes y rutinas, y un animal representaba desorden. Pero había algo en aquella mirada. Algo que le hizo recordar una tarde, 50 años atrás, cuando Alberto la miró de la misma manera antes de pedirle el primer baile. Una mezcla de mansedumbre y una certeza absoluta de que ese era el lugar donde él debía estar. Con los dedos temblorosos destrabó la puerta. El gato entró sin prisa. No olfateó los muebles ni corrió bajo las mesas. Caminó directamente al centro de la sala de costura y se detuvo frente a la vieja máquina de metal negro. Miró a Clarice, luego a la máquina, y soltó un maullido corto pero vibrante, que pareció resonar no en sus oídos, sino dentro de su pecho. En ese instante ocurrió algo extraño. Clarice sintió un calor súbito en las manos. El dolor de la artritis, que la acompañaba como una sombra fiel, retrocedió por un instante. El gato saltó sobre la mesa de madera, se echó exactamente encima de un pedazo de terciopelo verde esmeralda que había estado allí durante meses y empezó a ronronear. No era un ronroneo común, era un sonido profundo, como un motor celestial, una vibración que parecía alinear los latidos del corazón de Clarice con el ritmo de la casa. Ella se acercó, hipnotizada. Extendió la mano, y al tocar el pelaje suave y cálido del animal, la habitación a su alrededor desapareció. Clarice ya no estaba en la sala solitaria. Por un segundo eterno, sintió el olor de la hierba mojada y oyó la voz de su madre llamándola a cenar, décadas atrás. Vio con una claridad que sus ojos cansados ya no le permitían, el color exacto del vestido que llevaba el día en que descubrió que estaba embarazada de su primer hijo. «Oh», suspiró ella, mientras las lágrimas le inundaban los ojos. El gato cerró los ojos, satisfecho. No era solo un visitante hambriento. Era el hilo que comenzaba, en ese instante, a coser los pedazos del alma de Clarice que se habían soltado con el tiempo. La primera noche con el visitante fue la más tranquila que Clarice había tenido en años. El gato, al que había bautizado Ámbar por el color de sus ojos, no pidió comida ni arañó las cortinas. Simplemente durmió a los pies de su cama,
funcionando como una bolsa de agua caliente que irradiaba un calor constante, calmando la inquietud que suele visitar a los ancianos en las madrugadas frías. Al despertar, Clarice sintió algo distinto. El sol del miércoles entraba por la rendija de la persiana y por primera vez en mucho tiempo no sintió el deseo de quedarse en la cama contando las pérdidas de la vida. «Vamos, Ámbar, si vas a quedarte, necesitas un nombre y un platillo de leche, aunque creo que preferirías un banquete», dijo ella riéndose sola mientras se calzaba las pantuflas. Después de un desayuno sencillo, Clarice sintió una extraña atracción por la sala de costura. Era un cuarto que había evitado durante semanas, pues las pilas de telas parecían monumentos a proyectos que nunca terminaría. Pero Ámbar ya estaba allí, sentado sobre el pedal de la vieja máquina Singer, como si la estuviera convocando al trabajo. Clarice se acercó y tomó un retazo de seda floral. Era un resto de tela de un vestido que había hecho para su hermana, fallecida hacía 10 años. Al tocar la seda, el habitual golpe de tristeza no llegó. En cambio, Ámbar saltó a su regazo y empezó a ronronear contra su pecho. La vibración del gato parecía transmitir una instrucción. Clarice, casi sin darse cuenta, enhebró la aguja. Sus dedos, que solían estar rígidos como ramas secas, se movían ahora con una fluidez que no veía desde los 50 años. «¿Qué estás haciéndome, gatito?», susurró ella, con una sonrisa que iluminó su rostro surcado. Decidió que haría algo pequeño, un alfiletero, pero a medida que la máquina empezaba a marcar su clic-clic-clic familiar, el sonido se fundió con el ronroneo de Ámbar. La habitación pareció transfigurarse. La luz que entraba por la ventana se volvió más dorada, casi sólida. De repente, Clarice no estaba solo cosiendo. Veía proyectadas en el aire a su alrededor las imágenes de su hermana usando el vestido floral. Oía el sonido de su carcajada en un picnic en 1965. No era un recuerdo vago. Era como si el tiempo se hubiera doblado y el pasado estuviera allí, al alcance de la mano. El gato la miró y sus ojos parecían contener galaxias enteras. Clarice comprendió que Ámbar era un conductor. A través del toque y de su presencia, ella podía acceder al archivo del espíritu, donde nada de lo que fue amado se pierde de verdad. Mientras el alfiletero tomaba forma, Clarice sintió una presencia en la puerta. Era el señor Joaquim, el vecino de enfrente, un hombre de 80 años que rara vez salía de casa desde que se había quedado viudo. Traía un sobre en la mano y parecía confundido. «Doña Clarice, disculpe, la puerta estaba entornada», dijo él, con la voz temblorosa. «Iba a echar esto al correo, pero me perdí un poco por el camino». Clarice miró a Joaquim y luego al gato. Ámbar bajó de su regazo y caminó hacia el anciano, frotándose contra sus pantalones de sarga. Joaquim se agachó con dificultad para acariciar al animal. «¡Qué animal tan bonito!», murmuró Joaquim. En el momento en que su mano tocó el pelaje de Ámbar, los ojos del viejo señor se llenaron de lágrimas. «Acabo de sentir un olor a rosas. Era el perfume de mi esposa. Qué extraño, ¿verdad?». Clarice sonrió, comprendiendo. El gato no era solo para ella. Era un vínculo para todos aquellos cuyas historias estaban empezando a deshilacharse. «Pase, señor Joaquim. Voy a colar un café fresco. Y creo que este gatito tiene algo para mostrarnos». La cocina de doña Clarice, que durante tanto tiempo había sido el escenario de comidas solitarias y rápidas, ahora cobraba un nuevo vigor. El señor Joaquim se sentó a la mesa de fórmica gastada, con las manos aún temblorosas descansando sobre las rodillas. El sobre que llevaba, una factura de luz atrasada que había olvidado pagar por pura confusión mental, quedó a un lado. Ámbar, con la cola erguida como una antena, saltó a una silla vacía y fijó los ojos en Joaquim. El gato no parpadeaba, parecía estar leyendo las líneas de expresión del rostro del hombre, como si fueran las páginas de un libro antiguo. «Es curioso, doña Clarice», dijo Joaquim mientras el aroma del café recién colado llenaba el ambiente. «Hacía meses que no tenía ganas de conversar. Uno se va haciendo viejo y parece que el mundo se va volviendo mudo, ¿entiende? La gente pasa junto a uno
como si fuéramos parte del mobiliario de la acera. Clarisse colocó la taza humeante frente a él y un trozo de pastel de maíz que ella, inexplicablemente, había sentido ganas de hornear esa mañana, incluso antes de saber que tendría visita. Lo entiendo bien, Joaquim. La soledad es un polvo que lo cubre todo si uno no lo sacude. Pero este gatito, él tiene una forma de espantar el polvo, ¿no? Joaquim extendió la mano hacia Ámbar. Esta vez el contacto fue más prolongado. A medida que el señor acariciaba la parte superior de la cabeza del gato, el ambiente parecía vibrar. La radio de pilas sobre la encimera, que estaba apagada, soltó un chasquido de estática y por breves segundos una melodía de violín, la música favorita de la difunta esposa de Joaquim, resonó suavemente antes de desaparecer en el silencio. Joaquim detuvo la mano. Sus ojos se abrieron no de miedo, sino de una paz que parecía haber venido de otro plano. —¿Oíste eso, Clarisse? —susurró. —Lo oí, Joaquim. Creo que no estamos tan solos como pensamos. Si esta historia te está acompañando en silencio, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. Así YouTube entiende que este tipo de relatos también merece llegar a más corazones. Esa tarde, algo cambió en la dinámica del barrio. La casa de Clarisse, que antes pasaba desapercibida, empezó a emitir una especie de magnetismo. Mientras Joaquim terminaba su café, el gato Ámbar salió por la puertecita y media hora después volvió trayendo algo en la boca. No era un pájaro ni una rata, como sería de esperar de un cazador. Era un pañuelo de seda azul, desgastado en los bordes, pero con un bordado a mano que Clarisse reconocería en cualquier parte. Eran las iniciales de una antigua amiga, Elena, con quien Clarisse no hablaba hacía más de 15 años, por un desacuerdo tonto sobre una deuda de costura que el tiempo ya debería haber perdonado. —¿De dónde sacaste esto, Ámbar? —preguntó Clarisse, tomando el pañuelo con cuidado. Al tocar la tela, Clarisse tuvo una visión súbita. Vio a Elena sentada en un sillón en una residencia de ancianos a pocas cuadras de allí. Vio que Elena estaba enferma y que el rencor que ambas guardaban era lo único que las mantenía conectadas de una forma dolorosa y pesada. El gato maulló, un sonido agudo y urgente, y caminó hasta la puerta. Miró a Clarisse, luego al pañuelo y nuevamente al camino que llevaba a la calle principal. —Él quiere que vayas, Clarisse —dijo Joaquim, levantándose con una energía que no tenía al entrar. —Y yo te acompañaré. Siento que mis piernas están más ligeras hoy. Clarisse sintió un escalofrío en el estómago, una mezcla de ansiedad y propósito. Tomó su abrigo y el pañuelo. Se dio cuenta de que su misión espiritual, guiada por aquel vínculo felino, apenas estaba comenzando. Ya no era solo una costurera de ropa, estaba a punto de convertirse en una costurera de lazos rotos. El camino hasta la residencia de ancianos Primavera le pareció a Clarisse una travesía por un océano de años olvidados. Joaquim caminaba a su lado, usando su bastón más como adorno que como apoyo, mientras Ámbar iba delante, con la cola erguida como el mástil de un barco invisible. El gato no se distraía con los coches ni con los perros guardianes que ladraban en los portones. Tenía la determinación de un mensajero que lleva una carta urgente. Cuando divisaron la casona de muros blancos y jardines impecables, Clarisse sintió un apretón en el pecho. La última vez que había visto a Elena, las palabras habían sido cortantes como el hilo de sus mejores tijeras. «Orgullosa», había dicho una. «Desagradecida», había respondido la otra. Y así, una amistad de infancia había sido hecha trizas por un puñado de billetes y un malentendido sobre un ajuar. «¿Estás seguro de esto, gatito?», murmuró Clarisse, dudando frente al portón de hierro. Ámbar se detuvo, se sentó y fijó su mirada de miel en Clarisse. Soltó un ronroneo tan profundo que la vibración pareció subir por las suelas de sus zapatos, disipando el miedo. Joaquim tocó el hombro de la amiga. «El miedo es solo el revés del valor, Clarisse. Entremos». La recepción del asilo era silenciosa, impregnada con ese olor a desinfectante y nostalgia que habita los lugares donde el tiempo parece esperar el final. La enfermera de turno,
Una joven de ojos cansados llamada Marta se extrañó al ver entrar a los dos ancianos acompañados por un gato. «Lo siento, aquí no permitimos animales», empezó Marta, pero las palabras murieron en su boca cuando Ámbar se acercó y empezó a frotarse contra sus tobillos. Marta suspiró y una sonrisa involuntaria le apareció en los labios. Parecía haber olvidado el cansancio del turno doble. «Bueno, él parece estar muy bien educado. ¿A quién vienen a visitar?» «Elena Albuquerque», respondió Clarice, apretando el pañuelo azul contra el corazón. Los guiaron hasta un solarium al fondo, donde varios ancianos descansaban. Elena estaba en un rincón, junto a una ventana amplia. Parecía más pequeña de lo que Clarice recordaba. Su cabello, antes negro como el ala de un grajo, era ahora hilos de humo blanco. Sus ojos miraban la nada, perdidos en algún lugar que la medicina llamaba olvido. Clarice se acercó despacio. «¿Elena? Soy yo, Clarice». Elena no se movió. El silencio que siguió fue doloroso, hasta que Ámbar saltó suavemente al regazo de la mujer enferma. Marta iba a protestar, pero Clarice le hizo una señal para que esperara. El gato empezó a amasar las piernas de Elena con las patas, un movimiento rítmico que los gatos hacen cuando se sienten seguros. Elena bajó los ojos hacia el animal. Sus manos temblorosas tocaron el pelaje amarillo. En ese instante, Clarice extendió el pañuelo azul. «Te traje esto». Ámbar lo encontró. Al tocar el bordado con las iniciales, ocurrió algo que los médicos dirían que era imposible. La niebla en los ojos de Elena se disipó. Miró el pañuelo, luego a Clarice, y una lágrima solitaria se deslizó por su rostro surcado. «La seda». La voz de Elena era un susurro quebradizo. «Tú dijiste que la seda era muy cara para mi vestido de novia, Clarice, y yo me enojé tanto. Qué tontería la mía». «La tontería fue mía, Elena. El orgullo fue mío», dijo Clarice arrodillándose al lado del sillón, ignorando el dolor en sus propias rodillas. El gato Ámbar cerró los ojos y soltó un maullido largo y musical. En ese momento, para todos los que estaban en el solarium, el aire pareció hacerse más liviano. Otros ancianos empezaron a acercarse, atraídos por aquella aura de paz que emanaba del pequeño grupo. Joaquim, sintiéndose útil, comenzó a contar una historia de su juventud a un señor que lloraba solo en un rincón. Clarice y Elena se tomaron de las manos. El pañuelo azul estaba entre ellas, funcionando como el punto final de una costura que se había soltado hacía mucho tiempo. El gato, en el regazo de Elena, actuaba como el puente espiritual. Estaba drenando el peso del rencor y sustituyéndolo por una aceptación serena. «Él es un ángel, ¿verdad?», preguntó Elena, acariciando a Ámbar. «No sé si es un ángel», respondió Clarice, sonriendo a través de las lágrimas, «pero es el vínculo que me trajo de vuelta a casa. La tarde en el asilo Primavera no fue solo un reencuentro, fue el florecer de una semilla que Ámbar había plantado. En los días siguientes, la casa de doña Clarice dejó de ser un mausoleo de telas polvorientas para convertirse en un faro. El señor Joaquín fue el primero en aparecer, trayendo consigo una caja de galletas de nata y una radio antigua que necesitaba reparación. Poco después llegó Elena, quien, por insistencia de Clarice y un permiso especial de la residencia, conseguido después de que la enfermera Marta jurara que el gato tenía poderes medicinales, empezó a frecuentar las tardes de martes y jueves. Clarice bautizó al grupo como Club de los Puntos Perdidos. «Aquí no arreglamos solo dobladillos de pantalones o botones caídos», explicaba Clarice, mientras organizaba los hilos por colores, una tarea que antes la cansaba, pero que ahora parecía un juego de niños. «Recogemos los pedazos de nosotros mismos que se quedaron por el camino». La sala de costura fue reorganizada. La vieja Singer de pedal ocupaba el lugar de honor y a su alrededor sillas cómodas se dispusieron en círculo. En el centro, sobre un alfiletero de terciopelo bordado con hilos dorados, se quedaba Ámbar. El gato parecía haber asumido el papel de maestro de ceremonias. No se quedaba quieto, circulaba. Si alguien empezaba a hablar de un recuerdo triste,
Ámbar saltaba al regazo de esa persona y depositaba el peso de su cabeza cálida sobre sus manos. Era como si estuviera actuando como un cable a tierra, desviando el dolor del alma hacia el suelo, transformando el llanto en un suspiro de alivio. Cierta tarde, mientras Elena intentaba enhebrar la aguja con las manos aún inestables, se detuvo y miró al gato. «Clarice, a veces veo cosas alrededor de Ámbar», susurró Elena, para que solo la amiga oyera. «Cuando ronronea cerca de mí, veo luces, pequeñas chispas azules y doradas, y siento que la habitación se llena de personas que ya se fueron. Pero no da miedo. Es como si estuviéramos todos en una fiesta en la cocina». Clarice detuvo el pedal de la máquina. Ella también lo había visto. Veía cómo bajo la luz del sol, el pelaje de Ámbar no parecía solo amarillo, sino que parecía emitir una fosforescencia propia. «Yo a eso lo llamo el hilván, Elena. Él está cosiendo este lado con el otro lado. Nos muestra que el hilo de la vida no termina cuando la tela se corta. Sigue en otra pieza, en otro bordado. Sin embargo, mantener ese portal abierto exigía un precio». Clarissa empezó a notar que después de cada tarde de club, Ámbar dormía durante horas, un sueño tan profundo que a veces necesitaba acercar el oído a su pechito para asegurarse de que el corazón aún latía. Parecía más delgado, aunque comía bien, y el brillo de sus ojos de miel parecía a veces un poco opaco, como si estuviera donando su propia energía vital para sostener la alegría de aquellos ancianos. El desafío de esa semana, sin embargo, no vino del mundo espiritual, sino de la puerta principal. Un joven de traje gris, con una tableta en la mano y prisa en la mirada, tocó el timbre. Era Bruno, el nieto de Elena, un arquitecto que veía el mundo en ángulos rectos y números, sin lugar para misterios o gatos amarillos. «Con permiso, doña Clarice», dijo entrando sin esperar invitación. «Vine a buscar a mi abuela. Y, sinceramente, no creo que este ambiente de costura y misticismo sea lo ideal para su tratamiento. Estamos evaluando una clínica en otra ciudad, más profesional». El silencio cayó sobre la sala. Ámbar, que estaba durmiendo, abrió un ojo. Se levantó despacio, estiró las patas delanteras y caminó hacia Bruno. El joven retrocedió un paso, con un gesto de fastidio. «Y por favor, quiten a ese animal de cerca de mí. Soy alérgico a los gatos y a las supersticiones». Clarice sintió una punzada en el pecho. Miró a Elena, que se encogió de hombros triste, pero Ámbar no retrocedió, se detuvo frente a Bruno y soltó un maullido que sonó como un trueno en miniatura. Bruno era el tipo de hombre que solo creía en lo que podía medir con una cinta métrica o proyectar en una pantalla de cristal líquido. Para él, la vida era una sucesión de metas y plazos. Ver a su abuela, una mujer que otrora había sido una profesora de piano rigurosa, sentada en una sala llena de retazos de tela y un gato callejero, era una visión que agredía su noción de dignidad. «Vamos, abuela, ya llamé al chofer», insistió Bruno sin mirar a Clarice. «Este lugar huele a pasado y el pasado no cura a nadie». Ámbar, sin embargo, no parecía dispuesto a dejar que Bruno saliera ileso de su propia armadura. El gato caminó con una lentitud calculada y, en vez de frotarse contra las piernas del joven, lo que sin duda provocaría un estornudo o una queja, simplemente se sentó sobre los pies de Bruno. ¡Sal de aquí, bicho! Bruno intentó sacudir el pie, pero sintió un peso desproporcionado. Era como si el gato, pequeño como era, estuviera anclado al centro de la tierra. En ese instante, la sala de costura pareció sumergirse en una penumbra súbita, aunque el sol afuera estuviera fuerte. Bruno se paralizó. El sonido de la ciudad, las bocinas, el viento, la voz de Clarice desapareció. El único sonido que quedó fue el ronroneo de Ámbar, que ahora sonaba como el latido de un tambor gigante. Bruno cerró los ojos por reflejo y cuando los abrió, ya no estaba en la sala de Clarice. Tenía 7 años. Estaba escondido debajo de la cola de un piano de cola, llorando porque los otros niños en la escuela se habían reído de sus manos pequeñas. Sintió el olor de madera pulida y de pastel de naranja. Vio las manos de Elena, aún jóvenes y ágiles,
tocando una melodía suave para calmarlo. «Bruno», decía la voz de su abuela en su recuerdo, «el mundo va a intentar dejarte duro como una piedra, pero la música y el afecto son las únicas cosas que pueden mantenerte vivo». El impacto del recuerdo fue tan violento que Bruno se tambaleó. Sintió una punzada de calor en el pecho, exactamente en el lugar donde guardaba una vieja herida, por nunca haber sido lo suficientemente bueno a los ojos de un padre autoritario. Cuando la visión se desvaneció y la luz de la sala volvió a la normalidad, Bruno estaba sin aliento. Miró hacia abajo. Ámbar lo encaraba con una serenidad que rozaba el juicio divino. El joven arquitecto se llevó la mano al rostro y se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Qué fue eso?, balbuceó con la voz perdiendo toda autoridad. «Eso, muchacho», dijo Clarice acercándose con un vaso de agua, «se llama verdad. A Ámbar no le gusta que la gente se mienta a sí misma». Elena se levantó y fue hacia el nieto. Ya no parecía la anciana confundida de minutos atrás. Por un breve instante, la autoridad de la profesora de piano había vuelto. Tomó las manos de Bruno. «Te olvidaste de sentir, hijo mío. Te ocupaste tanto en construir edificios que olvidaste construir un lugar donde vivir por dentro». Bruno no respondió. Miró al gato, que ahora se alejaba, caminando con dificultad hacia su alfiletero de terciopelo. Ámbar parecía exhausto. Sus pasos eran torpes y soltó un pequeño suspiro antes de caer en un sueño profundo. «¿Está bien?», preguntó Bruno, ahora con una nota de preocupación genuina. Clarice sintió un nudo en el corazón. El brillo dorado que solía ver alrededor del gato estaba pálido, casi transparente. «Te dio algo, Bruno. Siempre da algo. Pero temo que sus reservas estén llegando al final». El silencio que siguió ya no era el silencio pesado de la soledad, sino un silencio de reverencia. Hasta el escéptico Bruno sentía que algo sagrado acababa de suceder entre aquellos pedazos de tela e hilos. Sin embargo, el esfuerzo de quebrar la resistencia de Bruno costó caro. Esa noche, Ámbar no quiso comer. Solo miraba la ventana, donde la luna llena empezaba a subir, como si estuviera esperando una llamada que solo él podía oír. La noche cayó sobre la casa de Clarice con un peso distinto. No era la oscuridad vacía de antes, sino una penumbra densa, cargada de oraciones silenciosas. Ámbar no subió a la cama. Permanecía en su alfiletero de terciopelo en la sala de costura, con la respiración corta y ruidosa como el fuelle de un acordeón cansado. Clarice no pudo dormir. Encendió solo una lámpara de luz ámbar, el color que daba nombre a su compañero, y se sentó en su mecedora junto a él. No tomó la aguja. Por primera vez en décadas, sus manos estaban quietas, descansando sobre el regazo, mientras observaba el pequeño tórax del gato subir y bajar. Alrededor de las 10 de la noche, sonó el timbre discretamente. Al abrir la puerta, Clarice encontró a Joaquim. Sostenía un termo y una manta de lana a cuadros. «No pude quedarme en casa, Clarice», dijo él en un susurro. «Sentí que el aire me faltaba allí en mi cuarto. Creo que el pequeño necesita compañía». Antes de que Clarice pudiera responder, otro coche se detuvo. Era Bruno, trayendo a Elena. El joven arquitecto ya no llevaba el traje gris, estaba en vaqueros y sudadera, pareciéndose mucho más al niño que lloraba bajo el piano que al hombre de negocios de horas atrás. Llevaba una pequeña cesta con esencias de lavanda y un humidificador de aire. «Mi abuela no dejaba de llamarlo», justificó Bruno evitando la mirada directa de Clarice, pero sus acciones hablaban más que sus palabras. Ayudó a Elena a acomodarse en uno de los sillones y sin que nadie se lo pidiera, empezó a montar el humidificador para facilitar la respiración de Ámbar. El Club de los Puntos Perdidos se reunió para su tarea más difícil, no la de remendar ropa, sino la de sostener una vida que se escapaba. «¿Sabes, Clarice?», empezó Elena acariciando con la punta de los dedos la oreja fría del gato. «He estado pensando. Un gato común nos trae alegría, pero un gato como Ámbar nos trae responsabilidad. Él nos despertó. Ahora es nuestro turno de quedarnos despiertos por él».
A lo largo de la madrugada, la sala de costura se transformó en un santuario. Joaquim leía en voz alta fragmentos de libros de poesía que su esposa amaba. Elena tarareaba melodías suaves, aquellas que el ronroneo de Ámbar solía acompañar. Bruno, sentado en el suelo, observaba al gato con una curiosidad científica que poco a poco se transformaba en reverencia espiritual. ¿Está brillando de nuevo?, preguntó Bruno de repente. Todos miraron. En la penumbra de la sala, las puntas de los pelos de Ámbar parecían captar la luz de la lámpara de una forma imposible. No era reflejo. Era una fosforescencia pálida, como si la energía que él había buscado en el más allá, para curar a esas personas, estuviera ahora volviendo a la fuente, pero dejando un rastro físico. Clarisse cerró los ojos y en su mente vio una imagen clara, un inmenso tapiz siendo tejido. Cada uno de ellos, ella, Joaquim, Elena, incluso el escéptico Bruno, era un hilo de color distinto. Y Ámbar era la aguja de oro que pasaba entre ellos, perforando la tela de la soledad para unirlos en un patrón único. «Él no está sufriendo», afirmó Clarisse, con una certeza que venía del fondo de su alma. «Solo está deshilándose. Se está desprendiendo de esta forma para convertirse en lo que realmente es». «¿Y qué es?», preguntó Bruno con la voz quebrada. «Es el amor que olvidamos dar. Es la nostalgia que no sabíamos cómo curar. Es un recordatorio de que el cielo tiene 4 patas y a veces usa un abrigo de pelo amarillo». Cerca de las 4 de la mañana, Ámbar abrió los ojos. Ya no estaban opacos. Brillaban con una intensidad solar. Miró a cada uno en la sala, uno por uno. Se detuvo más tiempo en Clarisse. En ese silencio, Clarisse oyó, no con los oídos, sino con el corazón, un último mensaje. «La costura está firme ahora. No dejen que el hilo se rompa». El gato soltó un suspiro largo y profundo, estiró las patitas como si intentara alcanzar un rayo de sol invisible y finalmente se relajó. El ronroneo se detuvo. El silencio que siguió no era frío, era un silencio lleno, como una iglesia después de una oración poderosa. Elena empezó a llorar bajito y Bruno, por primera vez en su vida adulta, abrazó a la abuela sin prisa por irse. Joaquim tomó la mano de Clarisse. «¿Se fue?», preguntó Joaquim. Clarisse miró el alfiletero. El cuerpo de Ámbar estaba allí, pero la presencia parecía haberse expandido. El olor a lavanda y café parecía haberse transformado en el olor de todos los recuerdos felices que habían rescatado juntos. «No», dijo Clarisse secándose una lágrima con la esquina del delantal. «Solo terminó el hilván. Ahora la costura es nuestra responsabilidad». El funeral de Ámbar no fue un evento de negro y tristeza. Siguiendo lo que Clarisse sentía en el corazón, lo enterraron bajo la camelia más bonita del jardín. A la mañana siguiente de su partida, Joaquim cavó el hoyo con una fuerza que ni él sabía que aún tenía, mientras Bruno, en silencio, llevó una piedra de mármol blanco donde él mismo, con herramientas de talla, grabó solo una palabra: gratitud. En los días siguientes, el duelo de Clarisse fue distinto a todos los otros que había vivido. No era ese vacío cortante que la muerte de Alberto había dejado, era una nostalgia tibia, como el lugar en el sofá donde el sol da por la tarde. Sin embargo, sentía que algo aún estaba inconcluso. Al volver a la sala de costura para guardar el alfiletero de terciopelo de Ámbar, Clarisse notó que el objeto parecía extrañamente pesado. Lo sacudió y oyó el sonido de papel arrugado dentro de las fibras del relleno. «¿Pero qué es esto?», murmuró ella, tomando el descosedor. Con cuidado abrió la costura lateral. Entre las espumas cayó un pequeño sobre amarillento, envuelto en un pedazo de cinta de satén que no veía desde hacía décadas. Dentro había una fotografía antigua y una nota escrita con una caligrafía temblorosa, pero elegante. La foto mostraba a una Clarisse muy joven, sentada en un banco de plaza, riéndose mientras un gato amarillento, idéntico a Ámbar, incluso con la mancha blanca en el pecho, jugaba con los hilos de su bufanda. En el reverso de la foto estaba escrito: «Para que nunca olvides que el amor siempre vuelve, incluso cuando cambia de abrigo».
La nota no tenía firma, pero el olor a lavanda que emanaba del papel era el mismo que usaba su abuela, la primera que le había enseñado el oficio de la costura, siempre. «No apareció ahora, Joaquim», dijo Clarisse más tarde, cuando el vecino vino por el café. «Estuvo aquí toda la vida. Era el mismo gato de mi infancia. Vuelve siempre que mi alma empieza a descoserse». La revelación trajo una nueva energía al grupo. Bruno, que había pasado la semana pensativo, apareció esa tarde con un rollo de papeles bajo el brazo. Los extendió sobre la mesa de corte, empujando las cajas de hilo a un lado. «Doña Clarisse, ya no puedo volver a mi oficina y proyectar edificios de vidrio que nadie usa», dijo él con los ojos brillantes. «He estado dibujando algo. Quiero transformar esta casa, con su permiso, en el Memorial del Ilván». Mostró los planos. El plan era usar el terreno del fondo para crear un jardín terapéutico y ampliar la sala de costura para que pudiera recibir no solo a 5, sino a 20 personas. Un lugar donde ancianos pudieran enseñar a jóvenes a coser y donde el silencio fuera combatido con historias y café. «Pero Bruno, no tengo dinero para una obra así», empezó Clarisse. «El dinero ya está resuelto», interrumpió Elena, entrando en la sala con la elegancia de una reina. «Vendí mi antiguo piano de cola. Estaba mudo en el asilo, acumulando polvo. Aquí su sonido ayudará a tejer esas mantas. Y Bruno se encargará de todo sin cobrar un centavo, ¿verdad, nieto?». Bruno asintió, sonriendo. Él, que antes veía a la abuela como una carga, ahora la veía como su socia en un proyecto que, por primera vez, le daba sentido a su profesión. Mientras discutían los detalles de las ventanas y de la ventilación, un viento suave entró por la ventana de la sala de costura. Clarisse miró hacia el rincón, donde la máquina Singer descansaba. Por un breve segundo, juró haber visto el reflejo de un brillo dorado sobre el pedal de metal, y, desde el jardín, al lado de la camelia, oyó un sonido que ninguno de ellos podía explicar, pero que todos sintieron. Un ronroneo bajo, rítmico, que parecía decir que el mundo, a pesar de todos sus remiendos, era una pieza de tela infinitamente hermosa. La reforma de la casa de Clarisse duró 3 meses, pero, para los habitantes de la calle de las Acacias, pareció una eternidad de expectativa. Bruno no solo derribó paredes, abrió claraboyas para que el sol iluminara cada puntada. Elena trajo su nuevo piano, un modelo más pequeño, pero de sonido cristalino. Joaquim asumió el mantenimiento del jardín, plantando hierbas aromáticas que parecían atraer a todas las mariposas de la ciudad. El día de la inauguración del Memorial del Ilván, el portón no tenía llaves. Estaba apenas entornado, una invitación silenciosa. «No sé si estoy lista, Joaquim», confesó Clarisse, acomodándose el broche de gato en su blusa de seda. «¿Y si nadie viene? ¿Y si somos solo nosotros 4 alimentando recuerdos?». Joaquim, que ahora caminaba casi sin el bastón, sonrió. «Mira la acera, Clarisse». Ella miró y el corazón le dio un salto. Había una fila, pero no era una fila común. Había madres con niños inquietos, jóvenes con miradas perdidas y principalmente decenas de ancianos, algunos con sus propias cajitas de costura, otros solo con la esperanza de encontrar un poco de calor. La primera en entrar fue una joven madre, visiblemente exhausta, cargando un bebé que no dejaba de llorar. «Oí decir que aquí es un lugar de paz», dijo ella, casi en un susurro. Clarisse la condujo hasta la gran mesa redonda de madera. «Siéntese aquí, querida. Tome este retazo de franela azul. Vamos a solo hilvanar los bordes». Mientras la joven empezaba a coser, bajo la orientación paciente de Elena, ocurrió algo extraordinario. A medida que la aguja subía y bajaba, el bebé, que antes gritaba, se fue calmando. Fijó los ojos en un punto vacío de la sala, exactamente donde Ámbar solía sentarse, y empezó a sonreír y a estirar las manitas, como si estuviera acariciando algo invisible y suave. Se detuvo. Sollozó la madre, maravillada. Nunca se queda quieto así. Bruno, observando desde un rincón, cruzó una mirada cómplice con Clarisse. Él también lo sentía. El aire en la sala estaba cargado de una electricidad dulce. Las mantas que se estaban produciendo colectivamente parecían brillar levemente bajo la luz de las nuevas claraboyas. Las horas pasaron como si el tiempo
se hubiera doblado. Ancianos que no hablaban desde hacía años empezaron a contar historias de su juventud. Jóvenes que vivían pegados a las pantallas de sus teléfonos olvidaron los aparatos para aprender el nudo francés o el punto de cruz. La casa de Clarisse se había convertido en un inmenso telar humano. Al final de la tarde, cuando la mayoría de la gente ya se había ido, llevando consigo pequeñas piezas cosidas que parecían irradiar un calor reconfortante, el grupo original se reunió en el jardín, junto a la piedra de ámbar. ¿Notaron lo que pasó hoy?, preguntó Elena, sirviendo el té. Nadie se pinchó con las agujas, ni un solo dedo, incluso con tantas manos temblorosas. Es como si las agujas estuvieran guiadas, comentó Joaquim. Clarisse miró sus propias manos. No le dolían. La artritis parecía haber cedido a una ligereza celestial. Miró la piedra de mármol y vio que una pequeña flor amarilla del mismo color de ámbar había nacido justo en la ranura del monumento. El memorial no es solo sobre costura, dijo Bruno, que había pasado el día ayudando a organizar los hilos. Es sobre frecuencia. Ámbar dejó una marca en esta casa. Sintonizó este lugar en una nota que el mundo olvidó tocar. Esa noche, Clarisse tuvo un sueño lúcido. No estaba en su cama, sino caminando en un campo infinito de lino blanco. A lo lejos veía a Alberto, a su madre, a su abuela y a Elena, todos jóvenes y radiantes. Y corriendo entre ellos, saltando sobre las olas de tela, estaba Ámbar. Se detuvo frente a ella en el sueño, con los ojos de miel brillando más que nunca. No maulló. Simplemente se transformó en un largo hilo dorado que se enroscó en la muñeca de Clarisse y se extendió hasta el horizonte, conectándose con todas las personas que habían pasado por la casa ese día. Clarisse despertó con el sonido del piano de Elena resonando suavemente por la casa. Se dio cuenta de que su tiempo de liderar estaba llegando a su fin, pero no había miedo en eso. La costura estaba hecha, el hilván estaba firme. Los años que siguieron a la inauguración del memorial del hilván fueron los más coloridos de la vida de Clarisse. La casa ya no era de ella, pertenecía al mundo. El proyecto de Bruno se volvió referencia, y el método de la aguja mansa, como los periódicos empezaron a llamar a la terapia de costura y afecto, se extendió por otras ciudades. Clarisse, ahora con 82 años, pasaba la mayor parte del tiempo sentada en su mecedora cerca de la ventana. Ya no cosía con las manos, cosía con la mirada. Observaba a los nuevos voluntarios, a los nietos de Joaquim que venían a leerles a los ciegos, y a Bruno, que ahora era un hombre de semblante sereno, padre de una niña llamada Ámbar. «Estás muy callada hoy, Clarisse», dijo Elena acercándose con 2 tazas de té de hinojo. Elena todavía tocaba el piano todos los días y la música parecía mantenerla joven. «Solo estoy admirando el dibujo, Elena. Mira aquella mesa». Clarisse señaló a un grupo de jóvenes aprendiendo a bordar con una señora de 90 años. «Mira cómo se tocan las manos. Mira cómo el hilo pasa de una a otra. Es un milagro al que uno se acostumbra a ver, pero sigue siendo un milagro». Esa tarde, Clarisse sintió un cansancio dulce, una sensación de misión cumplida que pesaba suavemente en los párpados. Le pidió a Bruno que la ayudara a ir al jardín, para sentarse un poco cerca de la camelia. «Bruno, querido», dijo ella tomando la mano del arquitecto, «prométeme que nunca dejarás que este lugar se convierta solo en un edificio. Recuerda siempre que lo que sostiene estas paredes no es el cemento, sino el hilo invisible». «Lo prometo, Clarisse. Aprendí a ver el hilo». Clarisse cerró los ojos y dejó que el sol de otoño calentara su rostro. El olor de las camelias se mezclaba con el aroma del café que venía de la cocina. De repente, sintió un peso familiar en el regazo, un calor vibrante, un motorcito rítmico que empezaba a resonar dentro de sus huesos. No abrió los ojos, porque no lo necesitaba. Sabía que Ámbar, el original, el eterno, estaba allí. Pero al mismo tiempo, oyó un grito de alegría viniendo del portón. «Papá, papá, mira lo que encontré en el muro». Era la pequeña Ámbar, la hija de Bruno, corriendo por el jardín. Bruno y Elena miraron y se quedaron sin aliento. En los brazos de la niña,
Un cachorro amarillento, con ojos color miel y una mancha blanca en el pecho, ronroneaba ruidosamente. El ciclo, que Clarice había explicado tantas veces, se estaba manifestando ante sus ojos. —¿Es él? —susurró Elena, con lágrimas en los ojos. —Es la esperanza, Elena —respondió Bruno—. Siempre vuelve con un rostro nuevo. Clarice dio un último suspiro largo, un hilván perfecto que unió su última exhalación al primer maullido del cachorro. Partió sin alarde, con una sonrisa que parecía bordada en seda en su rostro descansado. No dejó un vacío, dejó una tela completa, un tapiz de vidas que ahora sabían cómo curarse unas a otras. Dicen que, hasta hoy, quien entra en el memorial del Ilván siente un calor extraño en las manos y unas ganas súbitas de perdonar a alguien. Y dicen también que en las noches de luna llena, si haces silencio absoluto en la sala de costura, podrás oír el sonido de una vieja máquina Singer pedalada por pies invisibles, acompañada por el ronroneo más alto y más dulce que el mundo haya conocido. La historia de Clarice y Ámbar terminó allí, pero el hilo sigue corriendo, pasando por cada aguja, por cada corazón, por cada retazo de vida que insiste en brillar. Si llegaste hasta aquí, gracias por sostener este hilo con nosotros. Suscríbete y deja tu me gusta. Y si quieres, cuéntanos en los comentarios a quién te dieron ganas de perdonar hoy.